Seguimos haciendo locuras bonitas. Nivia Esquel en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Buenas tardes, amigos, amigas que nos acompañan esta tarde. Estamos en el programa Desde mi Ventana, espacio que nos hemos propuesto de darle sentido y un significado, un resignificado a la vida, nuestras vidas, que nos obliga también a pensarnos en nuevas formas, en nuevas maneras de desarrollarnos. Nos obliga a ver qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, qué estilos de vida tenemos, pero sobre todo también cómo nos cuidamos, cómo nos conectamos, cómo nos construimos en el día a día. Hoy hablaremos sobre la economía y ética del cuidado, cuáles son los costos de las mujeres en este tema. Hay reconocimiento a la labor que realizamos como mujeres. ¿Cómo se refleja esto en las brechas de desigualdad del uso del tiempo, por ejemplo? ¿No es cierto? Son temas que van relacionados al cuidado y a la ética en general de la economía. Para esta tarde tenemos unas dos invitadas. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Sonia Andrade Tafur. Ella es coordinadora de turno en Pichincha de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas. Es representante de la red CORI Capítulo Ecuador. También es emprendedora social de Ashoka desde 1999. Ha sido condecorada con la condecoración Manuela Cañizares en 2006 y Liescas de Oro, entre otros reconocimientos que tiene Sonia. También damos la bienvenida a Nivia Vélez, una compañera, colega, activista por los derechos de las mujeres, magíster en género y desarrollo. Ella fue viceprefecta, ex asambleísta, expresidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, parte del colectivo de Nosotras por la Democracia, vicepresidenta de la CEDOCUD, y actualmente preside la Asociación Coordinadora de Trabajo Voluntario. En este diálogo pues vamos a conversar con las dos compañeras, así que como siempre les invitamos a las personas que nos siguen en las redes pues a hacer sus preguntas, sus inquietudes, a interactuar con nuestras invitadas. Abrimos este espacio para que ustedes pongan sus inquietudes en los mensajes y poder pasarles a nuestras invitadas. Igual le damos la bienvenida a Dolores Padilla, quien conduce el diálogo, así que directamente vamos a darle la palabra a ella para que empecemos con esta tarde con el tema que hemos indicado. Adelante, Dolores. Muy buenas tardes, amigas queridas, a nuestras compañeras, mujeres y hombres que siguen este programa. Se llama nuestro programa Desde la Ventana, porque nos tocó el rato menos pensado encerrarnos en las casas y empezar a mirar el mundo de otra manera. Todas hemos pasado realmente refugiadas en cada casa, en cada hogar, en cada cuarto que nos ha tocado, y el rato menos pensado, este periodo que estamos viviendo de la cuarentena, sí nos ha convocado a una reflexión, a varias reflexiones, sí nos ha permitido ver circunstancias, condiciones que gravitan sobre la vida nuestra, esa vida que a ratos no le damos mucho sentido por el ritmo que tiene, por las locuras en las que nos metemos. El ritmo de trabajo a veces es fenomenal. Esta parada tan brutal que nos tocó hacer en la vida nos ha llevado a este momento a invitarles
a dos amigas que yo aprecio muchísimo, pero no solo aprecio, sino que respeto profundamente por sus historias de vida. Las dos vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el movimiento de mujeres, las dos son expertas en este tema, y las dos van a acompañarnos esta tarde para ver si esa experiencia, esas vivencias que ellas han tenido en la vida, pero especialmente en este periodo, nos ayuda a mirar mejor lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Y entonces, la reflexión primera que me hice cuando estábamos preparando este tema es entre la vida y la comida, ¿qué hacemos en una situación de enfermedad, de salud, de miedo, de peligro, de amenaza? Entonces, realmente que darse la vida, el día a día en la cuarentena, nos topamos con que efectivamente nuestra preocupación vivimos y cómo vivimos. Están ahí, en ese permanente diálogo alrededor de la comida, alrededor de los quehaceres domésticos. Estamos encerradas en la casa, en el cuarto, en el departamento. Y entonces nos preguntamos, me imagino que les pasó a ustedes lo mismo que a mí. Y ahora, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo cambiamos la vida? ¿Cómo nos preocupamos de que no nos falte los ingresos que necesitamos para sobrevivir? Pero al mismo tiempo, ante la amenaza, ante el peligro, ¿cómo nos cuidamos? Y resulta, queridas amigas y queridos amigos, que en el día a día vamos visibilizando con gran claridad las diferencias que existen entre lo que puede hacer un varón en la vida cotidiana, dentro de la casa, y lo que hacemos las mujeres. Y sale absolutamente evidenciado el tiempo que utilizamos en los quehaceres domésticos. Ayer, aquí en mi casa, el yerno le decía, lavando los trastes, efectivamente cómo se va el tiempo en la cocina. Y efectivamente cómo se va el tiempo cuidando a los guaguas. Y efectivamente cómo se va el tiempo trabajando laboralmente, en donde van nuestras mejores energías muchas veces. Y llegamos a la casa cansadas, angustiadas, pero esta especial situación de la cuarentena nos ha permitido ver esas diferencias. Y en esas diferencias sí nos preocupa el tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajamos? Pero también nos preocupa la forma, las relaciones en ese trabajo, las justicias, los derechos en ese ámbito laboral. Y obviamente en la casa, en medio de los quehaceres domésticos, está la familia. Y en esa familia estoy yo. Y también me absorbe no solo el tiempo, sino esa especial dedicación que le apostamos a los viejos, a los niños, a la comida, al cuidado mismo de lo que hace nuestro hogar. Y entonces, contabilizar esas horas que dedicamos al cuidado, no hemos logrado todavía, porque ese cuidado transita en toda nuestra humanidad. Estamos predispuestas al cuidado, estamos exacerbadas por muchas motivaciones, pero sobre todo sabemos que no podemos fallar al niño llevándole a la escuela, ayudándole en los deberes, a mi adolescente nieta que está siempre preocupada. O sea, ¿qué es lo que reclama nuestro cuidado? Y hoy, tengo que decirlo públicamente, he comprendido, he saboreado, he respetado este concepto del cuidado, del cuido. Las mujeres dedicamos por lo menos 5 o 6 horas, si hubiera que ponerle en tiempo, a lo que se llama el cuidado.
De eso vamos a hablar, la clase de cuidado, porque en esa clase de cuidado va la vida. Y por eso le hemos llamado economía y ética del cuidado, porque no es un cuidado cualquiera, porque la contraposición del cuidado sería la violencia. Y también en estos días hemos evidenciado brutalmente cómo han subido los porcentajes de violencia en estas mismas casas, en estas mismas familias de las que estoy hablando. Por lo tanto, Nivia y Sonia, les doy no solo la bienvenida, sino la palabra. Ayúdennos a entender mejor este concepto y en estas dobles y triples dimensiones de las que acabo de hablar. Tienen el tiempo que ustedes quieran. Invitamos nuevamente a las amigas y a los amigos que nos siguen, que son especialmente mujeres, ya hemos comprobado eso, relativamente jóvenes y mujeres que trabajan, la gran mayoría. Entonces, dejo con ustedes el micrófono, comencemos con Nivia y así se van turnando en un diálogo franco, abierto, que no tiene formato mayor que el respeto, que entre todas nos ponemos ahí señas, mecanismos para darnos la palabra y luego de unos 30 minutos comenzaremos. De pronto les interrumpo para hacerles algunas preguntas, o tal vez Cecilia. Nivia, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a quienes siguen este hermoso espacio que ya nos es familiar. Para mí un honor estar con Dolores, con Cecilia, con Sonia. Gracias. Y hablar de un tema Buenas tardes tan a quienes importante, siguen este hermoso muy espacio importante, pero también tan invisible. Yo creo que si algo nos deja la pandemia es que, como decía Dolores, hemos reflexionado, pero también hemos hecho visible el trabajo del cuidado. Este trabajo del cuidado que tiene una sobrerepresentación de las mujeres, porque tiene un componente de género. Este trabajo del cuidado, yo creo que mayoritariamente está realizado por las mujeres. Claro, cuando una persona nace, por el hecho de su sexo, ya se le asigna un género y se le asignan tareas. Y esas tareas de cuidado, que son las tradicionales que nos han asignado a las mujeres, que se las conocía también como el trabajo doméstico, el trabajo de la casa, el trabajo reproductivo, y hoy las vemos como trabajo de cuidado, como economía del cuidado, y que tienen que ver con ese hacer diario para el bienestar de niños, de adultos, de la familia, y que tienen que ver con esas actividades cotidianas, preparar los alimentos, cuidar la salud, mirar la casa, atender a los niños, atender a los adultos mayores, y que no es un trabajo cualquiera, como decía Dolores, porque tienen un ingrediente especial, que es el afecto, la relación cercana con la que realizamos ese trabajo. Si bien ha sido una lucha del movimiento de mujeres el que se visibilice este trabajo, no sé, cuando luchábamos para que se nos reconozca el trabajo doméstico, para que se lo valore, para que se lo mire. Después, cuando hablábamos de los roles reproductivos y también exigíamos que se reconozca y se valore. Y hoy también una lucha que llevamos para que se cuantifique qué significa ese aporte que estamos dando a través del trabajo, del cuidado, de la economía del cuidado. Para dar paso a Sonia, yo solo quiero decir, es muy común cuando hablamos con algunas compañeras y les decimos, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Dicen, no hago nada, solo estoy lavando, planchando, cocinando, cuidando a mi suegra, cuidando a mi mamá, cuidando a los niños, no hago nada, ¿no? Entonces, porque casi ha nacido con nosotras las mujeres, casi como que se ha naturalizado y por el hecho de ser mujer es de nuestra propiedad y de nuestra obligación.
Gracias, Nivia. Sonia, por favor, tienes la palabra, pero expláyense y vayan intercalando si tienen comentarios que hacerse. Este es el espacio de ustedes, por favor. El micrófono. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero privilegio poder estar compartiendo con ustedes esta tarde, puesto que, caramba, la incertidumbre del qué pasa después, de alguna manera nos afecta a todas y a todos. En ese contexto, yo debo partir diciendo, a propósito del tema para el que hemos sido convocadas, que la ética del cuidado no únicamente depende del cuidador o la cuidadora. Yo creo que en la ética del cuidado, sí o sí, está involucrado muy directamente el Estado. Porque en definitiva, el Estado es quien tiene que dar la pauta para hacer saber a sus ciudadanos que están siendo cuidados. Es decir, si tenemos un Estado que se despreocupa de lo básico, de lo medular, de lo que respecta al cuidado de sus ciudadanos y ciudadanas, ¿qué hablar del resto? ¿No es cierto? El Estado es, en definitiva, el que nos garantiza la vida. Loli comenzaba diciendo, me permití tomar nota, que estábamos nosotros pensando entre la vida y la... Sin embargo, de aquello yo creo que el Estado es el primer responsable de la vida, porque es el quien tiene que garantizar que nuestro derecho a la salud efectivamente sea muy bien cuidado. Deba tener una respuesta absolutamente clara, oportuna, eficaz, inmediata. El Estado es quien tiene que garantizar el trabajo y el Estado es quien tiene que garantizar la educación, porque sin salud, ni trabajo, ni educación, entonces no hay ni alimentación ni vivienda. Es decir, la ética, la economía y la ética del cuidado engloban aspectos que de repente se nos pasan por alto. No es únicamente este asunto de el trabajo doméstico, no. Yo creo que a partir de la ética del cuidado, puntualizando lo que implica la responsabilidad propia del Estado en cuanto a la misma, hay que comenzar reconociendo el encomiable trabajo que generan las cuidadoras. Lamentablemente, en el tema del cuidado, se ha invisibilizado el aporte puntual que las cuidadoras, y en casos excepcionales los cuidadores, generan al Producto Interno Bruto. Nuestro trabajo, este invisible trabajo, pero por supuesto que por supuesto que es determinante para ser contabilizado en el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Creo que la ética del cuidado, después de reconocer a las personas por esta encomiable tarea, deben de alguna manera invitarnos a mirar un horizonte distinto. Porque sin lugar a dudas, el tema del cuidado en el futuro inmediato será uno de los nichos laborales más eficaces que existan. Lamentablemente se ha naturalizado que el cuidado debe ser gratuito. Se ha naturalizado, en todas las familias creen que es obligación de nosotras las mujeres, de las que estamos más viejas, o a lo mejor de las adolescentes que no han podido insertarse en el tema educativo a nivel universitario, que deben cuidar a los guaguas de la casa, o a los viejos con B grande por bondad, y a las viejas con B grande por belleza. Está tan naturalizado el tema que de repente se dice, ¿sabes qué? Darás cuidando, chaito. Nos vemos, ¿sí? ¿Y cómo así yo como abuela voy a quedarme al cuidado de mis nietos? El plato de comida que me dan a cambio del cuidado no me es suficiente. Esta naturalización implícita que hemos aceptado como sociedad nos obliga a redireccionar acciones y a exigir que a partir de nuestra intervención familiar se reconozca nuestro trabajo. Porque gracias, Sonia. No hay derecho de seguir haciendo este trabajo gratis. Y como les digo, el cuidado en el futuro inmediato será uno de los mejores nichos laborales con los que podamos contar.
si es que nosotros exigimos que no se naturalice este servicio gratuitamente. Nivia, a propósito de este comentario último de Sonia, el mundo laboral, que también exige cuidados más profesionales, cuidados de los ambientes de trabajo, etcétera, ¿cómo ves tú siguen persistiendo inequidades en el salario, siguen persistiendo injusticias claras y diferenciadas a las compañeras mujeres? El mundo del trabajo, de las relaciones laborales, está un poco aislado de la temática feminista y eso nos preocupa profundamente. Tú estás muy ligada al movimiento sindical. ¿Cuál es tu apreciación de la participación de las mujeres en el mundo laboral en donde se visibiliza el trabajo? Ahí sí se cuenta las horas de trabajo y se paga por esas horas de trabajo. Entonces pareciera que ahí los derechos de las mujeres están reconocidos y están absolutamente normalizados, perdón. Entonces, coméntanos, por favor. A ver, un poco en relación a lo que decía Norma y unido a lo que tú planteas, Dolores. Yo decía que la economía del cuidado está sobre representada por la presencia de mujeres. Las parvularias, las enfermeras, las cuidadoras, efectivamente, con muy pocas excepciones, los parvularios, los enfermeros, los cuidadores. Generalmente, estas tareas que nos han sido asignadas casi por naturaleza a las mujeres, ya en el mundo laboral también son desvalorizadas, siguen teniendo poca valoración. Entonces, veíamos, por ejemplo, cuando el Estado impulsaba los centros de desarrollo infantil o guarderías, las madres cuidadoras no tenían ni siquiera acceso a la seguridad social. Yo fui asambleísta y recuerdo que esa era una de nuestras luchas, que al menos se les reconozca la seguridad social y un salario básico, pero se las incluía como trabajo voluntario, como trabajo de la comunidad, se les pagaba algo y eran las cuidadoras. Entonces, si relacionamos esto con el mundo laboral, a más de las inequidades que existen, la brecha que existe en el tema salarial entre hombres y mujeres, el acceso tan limitado de mujeres a cargos directivos, a más de eso, estas tareas de cuidado que tienen una mayor participación de mujeres son poco valoradas en el mundo laboral. Por otro lado, yo coincido con lo que decía, el cuidado debe ser una responsabilidad del Estado, pero ahí vienen algunos problemas. Por ejemplo, si bien nosotros sabemos que podemos delegar las tareas del cuidado, que no tendrán seguramente no transmitirán el mismo afecto, la misma sensación de cercanía con la persona que se cuida. Bueno, la gente que tiene recursos contrata estas tareas del cuidado de manera privada, o en algunos espacios es el Estado el que cubre estas tareas de cuidado. Yo tuve 2 experiencias que me encantaría compartirlas. La primera, cuando fui asambleísta logramos incluir en la ley, no recuerdo en cuál, si era la de servicio público, la licencia ampliar de 6 meses a 1 año, más la licencia por maternidad. Yo negocié mi voto, les faltaba un voto para algo que no afectaba, pero sí pude negociar para ampliar la licencia de maternidad de 6 meses a 1 año. Y desde ahí las mujeres del sector público y privado tienen 1 año de licencia por maternidad. Porque yo soy madre, yo he trabajado siempre y sentía que eso que les pareció poco a los asambleístas y que rápido pusieron el voto y llegaron a un acuerdo conmigo, yo lo entendía como algo de mucho valor, que durante 1 año las madres puedan tener 2 horas de licencia para cuidar a sus hijos tiernos.
La otra experiencia cuando el Estado asume tareas del cuidado. Generalmente las asume dando un bono a las madres que cuidan. Por ejemplo, el programa me parece que es Manuela Espejo. Da un bono a las madres para que cuiden a su hijo o a su hija con discapacidad. No pueden hacer ninguna otra tarea sino dedicarse al cuidado. Y ahí viene el problema, Dolores. Yo tuve la posibilidad de apoyar una casa que acogía a niños y niñas con discapacidad. Cuando yo llegué como viceprefecta, me di cuenta que los niños almorzaban y los regresaban a su casa. Entonces dije, una madre no puede trabajar porque una madre que trabaja 8 horas termina a las 2 de la tarde, a las 3 su tarea. Y amplié la permanencia de los niños con nosotros hasta las 3 de la tarde para que la madre tenga al menos el tiempo de estar 6 horas laborando. Pero el MIES y el Estado tomaron la decisión de que las madres que cuidaban y que recibían este bono no podían laborar, que tenían que dedicarse por entero a cuidar a los niños, a las personas con discapacidad. Yo viví lo que sintieron también las mujeres que se vieron sometidas a ese requisito, a esa condición. Se las sacó del mundo laboral, del mundo público, se las sacó de una actividad productiva y se les condicionó su permanencia dentro de la casa. Entonces yo ahí también me pregunto, ¿qué pasa con una mujer a la que se le atribuye, se le ha naturalizado su responsabilidad de cuidadora? ¿Qué pasa cuando tiene que dedicarse exclusivamente? Y yo lo comprendo, con afecto, con amor, es su hijo, pero, por ejemplo, esta política pública, yo sí siento que lesiona también la posibilidad de que una mujer tenga una vida plena, una vida sana, satisfactoria. Entonces, no siempre el que el Estado asuma, si no tiene claridad, si no tiene esta visión, no siempre es lo más saludable. Yo, por ejemplo, ahí vi cómo muchas mujeres tuvieron que dejar su emprendimiento, tuvieron que cortar su posibilidad laboral, porque el Estado les daba el bono a cambio de que permanezcan todo el tiempo cuidando. Es un tema porque el que sí debemos seguir presionando, ya está en las cuentas nacionales, ya está reconocido, pero todavía sigue siendo invisibilizado, todavía no está valorado. Y creo que hoy con la pandemia en este periodo se ha puesto más en evidencia cómo hemos ayudado en la sostenibilidad, cómo ayudamos, cómo las tareas del cuidado ayudan en la sostenibilidad de los hogares de ingresos medio y medio bajos, pero cómo ahora hemos ayudado al Estado, a la familia, a preservar la salud de nuestros cuidados o de nuestras cuidadas, ¿no? Cómo hemos cumplido esa tarea de cuidadoras, muchas veces descuidando incluso la propia vida de uno, ¿no? Gracias, Nivia. Nos das tema para seguir largo, pero quisiera también preguntarle a Sonia, cuando hablamos de cuidado, se nos ocurre muchísimo, el referente inmediato son los niños, pero ¿qué pasa con los viejos, Sonia, a quienes has dedicado parte de tu vida? ¿Cómo es ese mundo de los viejos, en donde me incluyo ya, que por primera vez empiezo a sentir que es tremendamente excluyente? Bueno, con la pandemia mucho más, pero ¿qué comentas? ¿Qué te diré? Bueno, cuando hablamos de la ética del cuidado, yo creo que hablar de ética es hablar de justicia. Lamentablemente, los tomadores de decisiones del turno, estos que van allá a ocupar una curul en algún espacio público político, no preguntan a los actores y actoras qué está pasando, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Creen que son un grupo de iluminados, de iluminadas que han de hacer con la suerte de su pueblo lo que les viene en gana, con el respeto que se me merecen los señores tomadores de decisiones de turno. Al hablar de justicia, yo me pregunto, ¿de qué cuidado hablamos cuando la corrupción ha metastasiado la estructura del Estado ecuatoriano?
¿De qué cuidado hablamos cuando la corrupción es una constante al día a día? A mí se me paran los pelos de punta al ver lo que estamos viendo en las noticias. O sea, aquí todo el mundo ha hecho su agosto a propósito de la pandemia, a propósito de la peste, y hay sobreprecios en guantes, en mascarillas, en pruebas, etcétera, etcétera. Sin embargo, de aquello, esta justicia que no la tenemos, porque no hay los tomadores de decisiones de turno, estos señores que se llaman asambleístas, estos señores que están ahí por la voluntad popular, no por nada más, y que deberían dar respuestas claras y oportunas en cuanto a la creación de políticas públicas a favor de sus ciudadanos. Lo hacen muy precariamente. ¿Y qué decir del mundo de la vejez y el envejecimiento? ¿Qué decir? Yo soy una mujer en pleno proceso de envejecimiento. Seguramente vos, Loli, ya envejeciste. Ni Bea, no sé cuántos años tiene, y la Ceci, seguramente las dos también están en pleno proceso de envejecimiento. En ese contexto, duele el alma ver cómo el Estado ha generado un lavatorio de manos frente a las respuestas que las personas que envejecemos y las que envejecieron necesitan y necesitamos. Lamentablemente, en temas de vejez, yo debo indicarles que las mujeres envejecemos laboralmente a los 38 años. 38, 35 años, estamos viejas laboralmente, porque ningún empresario te va a contratar si tienes más de 40 por más experiencia que tengas, porque la edad no vende, lamentablemente. Ningún empresario se va a botar la carga a la espalda si es que no tendría la fuerza bruta de sus trabajadores y trabajadoras. Ningún empresario se va a doblar el lomo cargando lo que nos hacen cargar a nosotros. Entonces, yo creo que en cuanto a temas de vejez y envejecimiento, este doble discurso con el que se ha manejado la preocupación por las personas mayores debe invitarnos a reflexionar seriamente. Y nosotras y nosotros debemos exigir que el Estado aclare esta relación y esta situación respecto a cuidado. Los viejos son los que más se contagian y pueden contagiar al resto. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Cómo nos excluyen? ¿Cómo nos archivan? ¿Cómo nos discriminan? ¿Cómo el Estado, cómo los gobernantes del planeta han generado un discurso perverso en contra de nosotros, los viejos y las viejas, haciéndonos saber que tenemos que quedarnos encerrados en casa? Si bien es cierto, a las personas mayores, a las que están encerradas en casa, no les va a matar la pandemia, no les mata la peste. Pero ¿y qué pasa con las enfermedades mentales que van a aparecer ya mismo después de la cuarentena? ¿Quién está pensando en eso? La soledad lacera el alma. La soledad puede ser causante de patologías en cuanto a enfermedades mentales que no habíamos tenido antes. Y la soledad nos invita a generar, por la angustia, por el estrés, por la depresión, pues en la soledad hay viejos y hay viejas que se suicidan. Lamentablemente, nosotros, los que envejecemos y han envejecido, somos la última rueda del coche para cualquier Estado porque les estorbamos, porque ya no producimos, y como no producimos somos igual a desecho. A los viejos y a las viejas hay que arrinconarles porque ya no nos valen, tienen que dejar paso a los jóvenes. Pero lo que están perdiendo de vista es el hecho de que nosotras y nosotros hemos envejecido con una estructura mental distinta, que somos viejos altamente contestatarios y que no nos vamos a dejar, no vamos a permitir que se nos excluya, porque todavía tenemos muchísimo que aportar a la sociedad. Y lo digo así con toda la energía del mundo. Viejas como vos, Lola, valen oro. Y si las jóvenes generaciones no extraen de nosotros lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, se quedarán sin una herencia súper valiosa. Deben entender que esta generación, nuestra generación, nosotros y nosotras nos estamos yendo. Y nosotras y nosotros somos una de las últimas generaciones que, si bien es cierto, crecimos con un poco de cambios sociales, la época del hipismo, la liberación femenina, la hierba, etc. No deja de ser la píldora anticonceptiva. Por supuesto, el no uso de brasieres y un poco esta propia liberación, inclusive en la forma de vestir, ¿no es cierto?
esta generación que nos estamos viendo tiene mucho que decir a los jóvenes. Esta generación a la que no nos están tomando en cuenta porque, hola ma, hola pa, ¿qué hay abuelo? ¿Qué hay abuela? Y cuando se les dice, recíbeme la bendición, dicen, yo no creo en eso. Por Dios, nosotros, estos que ya nos estamos viendo, estas que ya nos estamos viendo, tenemos mucho que decirles a los jóvenes, tenemos mucho que transmitirles y deberían extraer de nosotros este poquito de conocimiento, lo que hemos hecho a lo largo de la vida para que la sociedad tan descompuesta vuelva a tomar ejes de redireccionamiento y al menos a nosotras, que estamos viejas, se nos garantice el derecho a la ternura, porque hasta ese nos está siendo negado. La individualidad provocada por la tecnología hace que el olvido social sea una constante, hace que el abandono familiar esté ahí, porque ahora más les importa estar en su teléfono que ver a los ojos del abuelo o la abuela. Más les importa estar en su computadora que preguntarle al viejo o a la vieja que está en la casa qué siente, qué tiene, le paso una agüita aromática, quiere compartir conmigo una tacita de café. El abandono propio de la familia se refleja en el abandono brutal y doloroso del Estado ecuatoriano en contra de nosotros, los que envejecimos y los que han envejecido. No hay política pública clara y oportuna que realmente garantice los derechos de la gente envejecida. No existe, es mentira lo que nos dicen. Los bonos mentira y sueño, en vez de dar bonos deberían decirnos a mujeres de nuestra edad, de los 55 en adelante, qué empresa, qué quieren generar para que no le pidan caridad al Estado. Si nosotros no queremos que nos den caridad, nosotros queremos que nos den dignidad, porque nuestros derechos no vamos a reclamar de rodillas, los seguiremos exigiendo de a pie. Y mientras desde mi espacio, desde mi quehacer, yo pueda seguir siendo esta vieja contestataria que ustedes conocen, voy a seguir haciéndolo porque no hay derecho de que nos traten con un doble discurso perverso, cruel y criminal que nos ha obligado a recluirnos a los viejos y a mantenernos en silencio. Yo creo que esto debe cambiar. Bueno, hasta aquí llegamos un ratito, hacemos un pare para que Cecilia nos comente algo. Igual a Ceci. ¿Ahí se me escucha? Ahí recién. Perfecto. Decía pues que muchísimas gracias a Sonia, a Nivea, también Dolores, porque creo que hay mucho que aprender de ustedes, del recorrido que han tenido. Tengo la suerte de estar junto a ustedes también en este camino desde hace mucho tiempo. Y los mensajes que nos llegan más bien, más que preguntas, es toda la riqueza de los diálogos que ustedes están dando hasta este momento. Felicitaciones a todas, a Nivea desde Loja, igual a Sonia. Tenemos de muchas partes del país, nos dice Daisy desde Daule, está desde la Red de Mujeres de Loja también, Eddie Herráez desde Cuenca. Tenemos también que nos está viendo. Aquí tenemos desde Ibarra, con saludo de Elena Larrea. También vamos con Marcia Ortiz desde Archidona. Es decir, tenemos desde todos los puntos del país. Para Nivea, un gusto compartir este espacio. Dolores, Nivea, Sonia. También hay felicitaciones que les mandan a cada una de ustedes. Ana María Núñez, también se ha conectado Marieta Delgado desde Zamora Chinchipe. Catherine Chalá les me envía felicitaciones al panel. También tenemos a Martí Vanegas. Muchas felicitaciones, Dolores. Es un gran referente por los derechos de las mujeres en el país. Alexandra Vizcaíno, que se conecta desde Ibarra, y así tenemos desde el Napo, tenemos desde el Tena, desde Manta, desde varias partes del país. Del país, por si acaso. Del país. Tenemos aquí en el país muchas personas que están conectadas.
Nos dicen aquí también, Vero Ponce, felicitaciones a todas las personas que hacen posible esta tarde de conferencias con excelentes mujeres, en especial con todas y cada una de las panelistas que estamos en este momento. No hay preguntas hasta este momento, sin embargo, me gustaría mencionar en todo lo que han dicho las compañeras Sonia y Nidia, obviamente, el reflejo se da también en un estudio, por ejemplo, que daba ONU Mujeres, me parece que era el 2016 más o menos. El porcentaje de mujeres de total de trabajadoras domésticas en el mundo es del 83%, nos decían, ¿no es cierto? Y ahí se ve la brecha cuando vemos también un porcentaje de mujeres que están en dirección apenas de un 24%, este porcentaje dado al 2014 más o menos. Entonces, vemos que realmente el tema del uso del tiempo nos limita, todavía tenemos muchas barreras que enfrentar, hay muchos espacios que tenemos que trabajarlo a nivel jurídico, por ejemplo, tenemos muchas desventajas porque tenemos que recibir una misma remuneración entre hombres y mujeres, todavía no lo hemos logrado, ese valor todavía no está dado, acceder en temas de justicia a la violencia doméstica, por ejemplo, el acoso sexual. Hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajándolas. Todavía los porcentajes nos reflejan que tenemos mucho por trabajar. Así que eso más bien como comentario, mi Loli, y seguimos más bien en el diálogo. Yo quisiera entonces preguntarle a Nidia y a Sonia, las dos, este otro componente que es apasionante al mismo tiempo que recibo todas las sugerencias muy lógicas y justas de parte de ustedes con respecto al Estado, a su responsabilidad, a los derechos que no están garantizados, pero hay también este hecho del cuidado, que ya lo toparon, pero que les pregunto que con ánimo de profundizar, este cuidado nosotros lo hacemos con mucha sensibilidad. Todo nuestro mundo emocional se acerca a través del cuidado. La caricia, el tacto, la prudencia con la que trabajamos, el respeto que las relaciones familiares se merecen, ese componente maravilloso de afectividad que damos implícito en el trabajo del cuidado, se reproduce también a nivel laboral. Cuando me contratan para hacer el cuidado en diferentes ámbitos, en la enfermería, en la peluquería, ¿cómo ven ustedes ese contingente de afecto que implica el cuidado? El cual no tiene paga, el cual no requiere de leyes, sino de el condumio que nosotros ponemos en ese quehacer maravillosamente afectivo, que es lo que sostiene la vida. Entonces, entre la economía y la vida hay una ética que según la Sonia es justicia, según la Nidia es derechos, y así podríamos encontrar la amplitud que implica la ética, pero también la ética implica afecto. En nuestra ética está ese condumio, les llamo yo, que ponemos al hacer un plato en la cocina, al servir la comida, al preocuparnos de llevarle al chiquito al dentista, al ver cómo nos hacemos cargo de una cantidad de responsabilidades, porque se supone que así mismo tiene que ser. Entonces, yo no creo que haya que cuantificar el afecto, pero ¿cómo manejamos ese condumio? ¿Cómo ustedes lo aprecian y lo ubican en ese discurso estatal y de derechos? A ver, en realidad, cuando nosotros planteamos, y lo hemos hecho desde las organizaciones, seguramente con todas ustedes, que se valore el tema de la economía del cuidado, que se refleje en las cuentas, en los presupuestos,
En realidad, escondido y sin valoración está esta satisfacción que nos da el cuidado, este afecto y recibimos, que ciertamente poco la tecnología quizás nos ha separado un poco, pero que, el cuidado recibe y el cuidador también recibe ese calor humano, este afecto que no tiene valoración, que es muy especial. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, donde todavía están marcadas estas inequidades de que por género, qué haces tú, qué hace el hombre y qué hace la mujer, también ha habido una injusticia al privar a los hombres de ese beneficio de ser cuidadores, por el mero hecho de haberles construido en su mente el que no pueden cuidar. Hoy hemos avanzado un poco, ¿no? Vemos a padres jóvenes cambiando a sus niños, preparando comida, pero es una cosa excepcional. Cuando esta satisfacción que la recibimos nosotras, ese beneficio por ser mujeres y por ser cuidadoras, también sería bueno que los reciban ellos. Y quizás tendríamos una sociedad en mejores condiciones, una sociedad con mejores relaciones, más equitativas, pero de más afecto. Creo que en ese tema hay que trabajar mucho todavía. En el tema de la ética, bueno, creo que ese va de la mano de los afectos, va de la mano del respeto, del amor, de la confianza. Sin embargo, no siempre cuando delegamos los cuidados podemos garantizar que estos sean realizados con principios, con valores éticos. No siempre. Hemos visto noticias en donde niños que fueron confiados al cuidado de una persona o adultos mayores fueron abusados, fueron maltratados. Entonces, todavía es un tema bastante en discusión porque es ahora, ventajosamente, que empezamos a visibilizar, que empezamos a ver esta relación. Imagínense ustedes en casas de adultos mayores, ahora precisamente veíamos con el tema de pandemia, que en alguna casa, me parece que en Estados Unidos, donde era una casa de acogida para adultos mayores, empezaron a morir y lo que hicieron las personas que trabajaban ahí es correr, ponerse a buen recaudo y ahí quedaron los adultos mayores, los viejitos muriendo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la ética es fundamental. Yo no dudaría que quien es cuidadora, madre cuidadora, no tenga esos valores, pero sí cuando delegamos sí tenemos ese riesgo. Lamentablemente los valores se han perdido y a veces a quienes confiamos el cuidado de niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad, porque por lo general tenemos que confiar este sector que necesita una atención personalizada, más cercana. Tenemos que confiar a alguien cuando tenemos que salir al hogar o tenemos actividades fuera. Ahí sí significa un riesgo y creo que hay que trabajarlo. Nosotros ayudamos a que se conforme una empresa de un grupo de mujeres, te doy una mano, de un grupo de mujeres cuidadoras, una microempresa para que oferten estos servicios. Y lo primero que hicimos es trabajar en el tema ético, porque una madre se va a laborar y deja a su hijo, le deja confiando lo más preciado que es para uno, le deja a su madre, su abuelo, y uno no sabe qué puede pasar en las 8 horas, ¿no? Entonces, sí es un tema delicado, es un tema que hay que trabajarlo. Tenemos que ver que el Estado también tiene algunos cuidadores que son los maestros, los parvularios en las escuelas, en las áreas de salud, y ese debe ser una cuestión que debe llevar a la reflexión para que, si bien le enseñamos la parte técnica, no nos olvidemos de reforzar la parte ética, que es fundamental. Muchísimas gracias, Nivia. ¿Cuál es tu comentario, Sonia? Bueno, yo debo partir diciendo que el abordaje de la ética del cuidado nos invita a reflexionar sobre la necesidad de saber que no solamente la persona a la que se le cuida debe tener la atención, también el cuidador necesita atención. Porque un cuidador que no está atendido
Una cuidadora que no está atendida, en el caso del manejo de las personas mayores, termina con el síndrome del cuidador. ¿Pero qué significa el síndrome del cuidador? Es el momento que es tan fuerte la presión del cuido hacia una persona mayor, hacia un viejo, hacia una vieja, que el cuidador genera inconscientemente acciones de violencia y maltrato en contra de su cuidante. Bestia. Por eso es que yo digo que el tema del cuido hay que mirarlo desde la profundidad que el mismo requiere, la precariedad con la que se lanza en su inmensa mayoría a mujeres que deben ganarse $1, es absolutamente irresponsable, porque para cuidar a una persona mayor hay que tener nociones básicas de lo que implica el envejecimiento. Hay que tener nociones básicas de lo que implica el prevenir una úlcera por presión, el prevenir una neumonía por aspiración. Hay que tener nociones básicas de lo que implica un edema por presión. Es decir, no es un tema, yo cuido al viejito porque como yo soy mujer, vean, pobrecita, me mandan a cuidar al viejo. No, no. Para cuidar a una persona mayor hay que tener conocimientos primarios. ¿Y por qué no hay hombres cuidadores mayores de 55 o 60 años? Porque hay una cosa absolutamente marcada. Y es que también debe llamarnos la atención. Nosotras las mujeres vivimos más que los hombres. Los hombres de 55, 58, 60, 65 años se van más pronto con infartos, con paros respiratorios, cardiorrespiratorios, infartos, etcétera, etcétera. Sí hay cuidadores hombres. Y ahora en este mundo tan competitivo y globalizado, los hombres y mujeres de nuestra edad, claro que somos cuidadores de los nietos, pues. Por supuesto que hay abuelos felices de cuidar a sus nietos, sino que no se visibiliza el hecho de que los abuelos cuidadores también están generando aporte para el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? En el tema del cuido y del cuidado a personas mayores, como yo les decía, el cuidado debe ser primario. Y para cuidar a un viejo hay que saber cómo hacerlo. Porque de repente yo me quedo al frente de una persona mayor que le ha dado, que se ha caído, tiene una fractura de cadera o de fémur, está inmovilizado, me quedo ahí viendo televisión, leyendo un libro, haciendo cualquier cosa, a los dos o 3 días que me descuidé, ya tengo una úlcera por presión en fase inicial a la altura del coxis. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Entonces, el cuidador, la persona que se dedica al cuido, por Dios, tiene hambre de piel. ¿Qué significa el hambre de piel? Es esta hambre que estás teniendo vos, que está teniendo la Nivea, que está teniendo la Ceci, que estamos teniendo todos, de poder sentirnos, de poder abrazarnos. Una persona cuidadora necesita el estímulo de su entorno inmediato. Una caricia en la espalda, una pasada a la mano en la cabeza, un apretón de manos, un abrazo de esos ricos que nos damos cuando nos encontramos. Esta parte de lo humano, esta parte de lo invisible, no es tomada en cuenta por ningún tomador de decisiones de turno, porque creen que hay que hacerlo mecánicamente y están total y absolutamente equivocados. La ternura. El derecho que yo tengo al último beso, a la última caricia, el derecho que yo tengo a ser tratado tiernamente, tanto siendo cuidador como siendo cuidado, debe ser una norma, un principio, una regla que esté en la cabeza de quien se dedica al cuidado. Porque de lo contrario, vamos a tener ancianos, ancianas, viejos y viejas con B grande por bondad y por belleza, altamente maltratados, que lo único que han de desear es morirse para evitar ser agredidos sistemáticamente. Amigas, muchísimas gracias. Creo que con estos temas realmente nos ubican Dolores. Mejor. Sí, señora. Dolores, yo solamente quiero decirle a Sonia que discuto una cosa con ella. Somos y seremos contestatarias. Viejas no, querida Sonia. No, mi vea, hay que reivindicar la palabra vejez. Estos eufemismos baratos con los que han disfrazado la realidad de las personas que envejecemos, oye, nos hacen mucho daño. Primero éramos senescentes, después ancianos, después tercera edad,
Después, personas adultas mayores. Ahora, en el contexto internacional, somos personas mayores. Por lo tanto, yo soy una vieja altamente contestataria. Y no quieras ver cómo me gusta ser vieja. No quieras ver cómo me encanta ver una arruga en mi frente y una que otra carne en la cabeza, a pesar de que... no tanto, yo no tanto. ¿Ya? Pero no, en realidad, de verdad, debemos reivindicar la palabra viejo, porque los viejos somos sabiduría, somos experiencia y somos un libro abierto a la vida que tenemos mucho que dejar a las jóvenes generaciones. Bien por los viejos, pero sobre todo bien por el cuidado. Ese cuidado que queremos que tenga precio porque lo merecemos, pero que también es un gran canal de afecto, que es otra de las especialidades que requiere la vida. Cecilia, muchísimas gracias. Dejo la palabra para que usted cierre esta bonita reflexión que hemos hecho. Muchísimas gracias, mi Loli. Como siempre nos queda como un montón de temas y nos gustaría seguir escuchando esta riqueza de diálogo que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias, Nivea. Muchísimas gracias, Sonia. No me quiero ir también sin antes mencionar que también hemos tenido conexiones desde Bolivia. María Eugenia Rojas se está conectando desde allá. Y también, de alguna forma, a última hora fueron poniendo algunas preguntas nuestras internautas. Sin embargo, creo que con los mensajes que fueron dando al final se fue contestando sobre estas ideas efectivas para poder trabajar el tema con personas adultas. Si bien es cierto, nos falta tiempo como para ir tratando qué vamos a hacer después de la pospandemia. En todo caso, hay mucho por ir dialogando y buscando también cuáles serían esas respuestas. Envío desde todos los espacios muchas felicitaciones, muy agradecidas por el tema que se ha tratado el día de hoy. Y en general, antes de dar el cierre, sí me gustaría comentar que en términos generales lo que hemos tratado en esta tarde sobre la crisis sanitaria que ha evidenciado este impacto y relevancia que tiene el trabajo del cuidado en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Históricamente, los roles sociales en función del sexo nos ha dado esta desigualdad y obviamente ahora con la pandemia hemos visto estas inequidades mucho más acentuadas. En la ética del cuidado nos han dicho que no depende únicamente de la cuidadora, el cuidado debe ser asumido responsablemente por el Estado. El Estado es el primer responsable de la vida porque tiene que garantizar el trabajo, la salud, la educación. Caso contrario no existiría, ¿no es cierto?, esta alimentación ni vivienda. Y la economía y la ética del cuidado no es únicamente el trabajo doméstico, la ética del cuidado es la fuerza de trabajo que generan las personas que cuidan, es darle ese sentido, ¿no es cierto?, es darle ese valor a esta esencia del ser humano. Pues ahí nos decían esta cuestión de sentirnos, de abrazarnos, de cuidarnos, de acariciarnos, de poder tener ese derecho a ser tratados tiernamente. Es ese sentido de darle ese reconocimiento a la labor del cuidado que todavía no está bien asentado en nuestra sociedad y creo que en ninguna de las sociedades, sino que implica un enorme ejercicio y un enorme reto y desafiante para continuar en estos temas. Así que con esto yo agradecerles muchísimo. Ha sido una rica tarde y una rica hora de trabajar con este tema. Agradecer también a nuestras personas que nos siguieron en este foro y invitarles de paso en la tarde a las 7 de la noche. Nosotros vamos a tener un diálogo desde la reactivación económica, una mirada desde las mujeres, a quienes también tendremos otras 3 invitadas con quienes conversaremos sobre los temas que nos atañen como mujeres. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, Sonia. Gracias, Ceci. Gracias. Esquelita, Gracias, boletín de Sonia. recursos para potenciar organizaciones sociales. Pronunciamiento público de ONGs.
Organizaciones sociales llaman a una tregua política y la conformación de un pacto social. Convocan a los diferentes sectores a poner la vida del ser humano en el centro de atención de las políticas públicas. Pacto Social por la Vida y el Ecuador. 40 organizaciones sociales de Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y Quito llaman a una tregua política para la conformación de un pacto para hacer frente a la crisis social, política y económica que atraviesa el Ecuador. No te pierdas la programación de Esquel Clip Live por diferido. Programa de ciudades sostenibles y resilientes. El respiro de los ecosistemas. 2 caras de la moneda en tiempos de coronavirus. Las ciudades y retos de la información en tiempo de coronavirus. Construir resiliencia en tiempos de coronavirus. 4 años del terremoto, aprendizajes y errores en momento de crisis. Programas de géneros y diversidades. Garantía de derechos y violencia en tiempo de coronavirus. Mujeres, innovación y alto impacto. El hogar, escenario de construcción de relaciones. Crisis sanitaria, impacto en territorios. Programa de participación ciudadana e incidencia. Hackathon post-crisis COVID-19. Foro Economía y Agricultura. Pensamientos y voces de las juventudes en tiempo de coronavirus. Análisis y propuestas. Situación actual económica. Retos de la educación frente a la pandemia. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.